buenas tardes a todos, que ya nos vamos conociendo de estas charlas mensuales, ya nos vamos conociendo y reconociendo por lo habitual. Esta tarde tenemos el enorme placer de tener con nosotros a un colega de filología inglesa. Él es el profesor Javier Valenzuela, de la Universidad de Murcia, y ya van a ver por qué teníamos especial interés en que viniera Javier Valenzuela, aparte de para que conociera la ciudad, el Cierzo, cosa que desconocen en Murcia. Claro, es interesante saber que los nombres tienen su asociación casi icónica. Bien, pues verán, Javier Valenzuela, que estudió, como les digo, filología inglesa en Murcia, es una persona viajada porque ya como investigador estuvo en la Universidad de California en Berkeley, que algunos de los aquí presentes conocen muy bien de estancia reciente, y en la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, y es un profesor que tanto en su docencia como en su investigación tiene aunadas sus preferencias. Él enseña semántica inglesa, él da clases de estudio contrastivo de inglés-español y su investigación se centra fundamentalmente en lingüística cognitiva, muy especialmente, aparte de estudios contrastivos, en semántica y en el ámbito de lo que nos va a hablar ahora, en la metáfora conceptual. Indudablemente la semántica cognitiva es la teoría que proporciona probablemente elementos más ricos para explicarlos, sin que a nadie se le suba excesivamente el comentario en la cabeza. Bien, pero además, cosa que aquí conocemos bien, porque también se hace, pero no es tan frecuente, él tiene como una de sus líneas de investigación la validación psicolingüística de las teorías de lingüística cognitiva. Es decir, no solamente especula a partir de la bibliografía de sus ideas, sino que pretende que sus hipótesis sean validadas con datos del análisis o de la experimentación psicolingüística. Él ha publicado en revistas que de bibliografía todos ustedes conocen, Cognitive Linguistics, Language Sciences, Language in Contrast, en fin, numerosas revistas. Es coeditor con la doctora Rojo probablemente de los recientes, es del 2003, de un manual contrastivo de lingüística cognitiva, probablemente el manual contrastivo de lingüística cognitiva. Es decir, tiene numerosa experiencia en un campo que ya saben que aquí nos interesa, la relación psicología y lenguaje, porque ya saben que han pasado diversas personas, psicólogos, y pasarán más. Y yo creo que nos va a hablar de un tema que es muy próximo, con ejemplos que son muy cotidianos y que por lo cotidianos quizá nos pasan desapercibidos. Bueno, pues hacer consciente lo que es inconsciente e intentar buscarle una explicación, sin duda merece mucha atención. Javier, bienvenido. Esta es tu casa y más que nos veremos. Muy bien, pues nada, pues empiezo. ¿Por qué viene bien entonces esta introducción? Para la primera transparencia que tengo. Porque, como habéis visto ya, el título es Realmente pensamos como hablamos, que suena un poco amplio. Luego la segunda parte, si no sabéis de qué va esto de metáfora conceptual, puede ser un poco misteriosa. Pero para empezar a hablar, vamos a ver exactamente qué es eso de cómo hablamos. Mi primera transparencia es esta, que tenemos en la lengua cotidiana, la que decimos todos los días, expresiones curiosas. Por ejemplo, las bienvenidas pueden ser cálidas o pueden ser frías. Y no tiene que ver con la temperatura. Efectivamente, si fuera por la temperatura, esta bienvenida hubiera sido fría, por aquello del famoso cierto ese, pero efectivamente no ha sido una bienvenida cálida y estupenda.
También hay otras cosas como ser cálidas o frías, pero más expresiones, por ejemplo, misterios, un profundo misterio, una crisis puede ser también profunda, una depresión puede ser profunda, el amor puede ser profunda, las preocupaciones pueden ser profundas, que no sé muy bien hasta dónde te llegan, es el misterio por aquí, un misterio hasta el cuello. Tenemos también parientes lejanos, aunque vivan en la puerta de al lado, o amigos cercanos, aunque vivan muy lejos, y hablamos de posibilidades como si fueran cerca o lejos. Una remota posibilidad de que algo pase quiere decir que es poco probable. Y la más misteriosa de todas, que es esta, que este bicho en realidad es una merluza, y cuando llega Navidad, la merluza se pone por las nubes. Eso es una cosa, un fenómeno conocido. En Navidad la merluza se pone por las nubes. ¿Por qué demonios diremos estas cosas? En realidad tenemos muchísimas más expresiones en este plano. Por ejemplo, hablamos de la semana que viene o del año que viene, aunque no se sabe muy bien si viene o no, y además viene de risa porque el tiempo vuela. Nosotros podemos partir de una premisa y llegar a la conclusión, y antes de llegar, de paso, podemos decir alguna cosa, de paso por ningún sitio en realidad, pero es una manera de hablar. Cuando decimos, por ejemplo, para hablar de un día importante, decimos que es un gran día, o el gran jefe, y algo pequeño, pues una cosa que no tiene importancia, una pequeñez, una cosa así. Cuando entiendes algo, dices que lo ves claro. Pues no lo veo, pues sí lo veo. Si lo ves, es que lo entiendes. Y si te hueles algo, es que sospechas algo. Y si tienes control sobre alguien, entonces ese alguien está bajo tu dominio. Tenemos muchísimas expresiones de estas, y la idea es, todo esto, estas expresiones que son un poco peculiares, un poco extrañas si te pones a analizarlas de manera literal, ¿son simplemente maneras que tenemos de hablar o realmente son maneras de pensar? Y lo que vamos a argumentar aquí es que algunas de ellas por lo menos sí que son maneras de pensar, son expresiones que nos pueden, digamos, comunicar información sobre cómo estructuramos nuestro aparato conceptual, que eso suena un poco raro, pero ahora mismo lo averiguamos. Para ver efectivamente cómo es posible esto, tenemos que dar un poquito marcha atrás y hablar de una cosa que se llama ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva es una disciplina en realidad multidisciplinar, porque empezó con el impulso de un lingüista que quizá conozcan por aquí, se llama Noam Chomsky, imagino que sí. Entonces Chomsky en los años 50, 60 hizo una crítica perfectamente bien dirigida a uno de los libros que se proponía del paradigma anterior, que era el conductismo, y no solamente el libro, digamos, no tuvo demasiado éxito, sino que directamente tuvo éxito en cargarse lo que es el paradigma entero. Entonces surgió un nuevo paradigma, que es el de la ciencia cognitiva. Rápidamente las ideas de Chomsky influyeron muchísimo en gente que era lingüista, pero influyó mucho en gente de psicología, o gente de inteligencia artificial. La gente de inteligencia artificial hacía cosas que eran adoptadas por los psicólogos, por los lingüistas, y una especie de influencias mutuas que hizo que naciera esto que conocemos como ciencia cognitiva, donde tienes a lingüística, psicología, filosofía, neurología, inteligencia artificial, un montón de gente oyendo lo que todo el mundo dice sobre cómo pensamos, sobre cómo es la cognición, e intentando complementarse unos a otros. Y en esta primera fase, digamos, podemos decir, la ciencia cognitiva clásica, pensar, la cognición, era algo así como manipular símbolos. ¿Esto quiere decir? Pues la idea es que si ves algo, oyes algo, hueles algo, todo esto, sobre esa información se representa en el cerebro y se va por un proceso llamado transducción, se abstrae de manera máxima, de manera que la representación que tenemos de las cosas del mundo está en un formato que no tiene que ver con si lo has visto, si lo has oído, si lo has tocado. Tiene que ver, es un formato completamente amodal, se llama, abstracto, máximamente abstracto. Eso es un símbolo que corresponde con lo que sea de la realidad. Y lo que es el procesamiento conceptual, lo que es el pensamiento, se hace sobre esos símbolos. Es decir,